Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Radio Nuestra América tiene un programa que se llama Nuestra Entrevista, en donde tenemos plática, una charla, una plática con personalidades del ámbito político, social, cultural y en esta ocasión musical. Para las personas que apenas están entrando a la radio, tengo en los micrófonos al señor Pavel Granados, y a los que nos están viendo en las redes sociales, pues tengo el honor y el gusto de entrevistar a Pavel Granados, quien es actualmente el director de la Fonoteca Nacional en la República Mexicana. Y hasta le tengo envidia, Pavel, por, por todo lo que tiene en la fonoteca, pero antes que todo, bienvenido al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Armando, es de verdad todo un gusto y un privilegio platicar contigo. Ya, bueno, han de saber nuestros radioescuchas que ya estuvimos platicando ahorita antes de comenzar el programa. Ya hicimos un montón de vocaciones. De verdad es un privilegio platicar contigo, saber que tenemos tanto en común, tantos gustos yo creo que nos vuelven muy cercanos, porque estando tú hoy en Estados Unidos, tienes también una visión muy privilegiada para ver lo que hacemos en México, ¿no? Sí, no sé dónde escuché un dicho que dice que es mejor ver los toros o la corrida de toros desde arriba, no estar toreando. No toreando, claro. Pavel Granados, ¿se pronuncia tu nombre Pavel o Pavel? Pavel, bueno, como se diga, pero yo lo digo Pavel. Porque tienes el acento en la A, por En eso. la A, exacto. Sí, Sí, pero Pavel creo que los Granados. rusos lo dicen distinto, Sí. porque es un nombre ruso. Ah, es nombre ruso. Eso Sí. sí que es nuevo para mí. Pavel Granados es escritor, curador musical, editor y especialista en música popular mexicana. Tiene estudios de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores bajo la tutoría de Ale Chumacero. Oh, él nació en Tepic, Nayarit, ¿no? Él es de la Caponeta, Nayarit. Acaponeta, sí. Y Carlos Allí, Montemayor, a él lo entrevisté en San Antonio, Texas, a principios del siglo XXI. sí, No, un XXI, compositor XX, fantástico. sí. Y en donde realizó su ensayo La poesía mexicana de 1900 a 1920, pues los años difíciles de la revolución, ¿no? Así Está es. difícil ahí. Y ha recibido muchos premios y eres autor de más de 20 títulos. No los voy a mencionar todos, si no nos quedamos aquí toda la hora. Pero lo interesante es que ha publicado numerosos artículos sobre cultura mexicana, especialmente de música popular y literatura. Consuelo Velázquez, Juan Gabriel, Cuco Sánchez, Agustín Lara, Elena Valdelamar y muchísimos más. Y ahora es el director desde 2018, ¿verdad? De la Fonoteca Fonoteca. Nacional, pues, que es un privilegio, ¿qué te puedo decir? Pues inmenso, ¿no? No, es inmenso. Y traigo una pregunta. Supe yo que en donde está situada la fonoteca vivió Octavio Paz. Ese lugar donde, sí, vivió muy poquito tiempo. Octavio Paz tuvo una tragedia al final de su vida en los No, no últimos sabía. meses. Se le quemó su departamento donde vivía, ahí sobre la Avenida Reforma, en el centro de la Ciudad de México, y pues se quedó sin ese departamento. Así es que el gobierno le dio entonces esa casa, que es una casa del siglo XVIII, en donde se encontraba la Fundación Octavio Paz. Había una fundación y ahí se le acondicionó un departamento y ahí fue a vivir los últimos días de su vida en el pleno centro de Coyoacán, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, que es uno de los más tradicionales. Ahí Y cerca de está la iglesia, ¿no? Cerca de la donde iglesia. está la iglesia y Sí. además donde se dice que, bueno, se dice que esa es la primera calle de México porque es donde vivieron los conquistadores de españoles en esa calle que ahora se llama Francisco Sosa. Muy bien. Platícame un poco de la fonoteca, desde cuándo fue fundada y qué tantos títulos están a tu cargo ahorita. Claro que sí, Armando. Mira, la Fonoteca Nacional es un sueño, pues yo creo que muy largamente acariciado. Desde hace mucho tiempo se quería que hubiera una Fonoteca Nacional y finalmente, más o menos hacia 2006, se comenzó
a trabajar ya de manera ya precisa en la Fonoteca Nacional, es decir, en una institución que conservara el patrimonio sonoro, bueno, documental sonoro, los documentos con sonido. Entonces se empezó a buscar, primero se hizo el proyecto, se empezó a buscar una casa y se trabajó. Te decía que esta casa es del siglo XVIII y atrás tiene un jardín muy grande, un jardín de más o menos casi 3.000 metros. Son 2.650 metros de jardín, de un jardín también histórico porque tiene, bueno, plantas catalogadas, son especímenes no muy comunes que se han traído de otros países, ¿no? Y al fondo de ese jardín se construyó un edificio que es el edificio es el área de conservación de la Fonoteca Nacional, es decir, que es el lugar donde se encuentran las bóvedas. Entonces, tenemos al mismo tiempo una casa grande, una casa donde hacemos actos de difusión, por ejemplo, y al fondo de la casa, atrás del jardín, hay este edificio de preservación, que lo que tiene son las bóvedas en donde se encuentran hoy alrededor de, te voy a decir más o menos, yo creo que hay 590,000 documentos sonoros ahorita ahí guardados. Es decir, que son 2 pisos de bóveda en donde tenemos, híjole, muchísimo. Quiero decirte que, por ejemplo, discos de gramófono, es decir, los discos de 78 revoluciones, aquellos que se grabaron entre 1900 y 1905 a 1955, ahí en la fonoteca debemos tener unos 90,000, 100,000 discos de esos. Tenemos cintas de carrete abierto, es decir, las cintas en donde se grabó la radio mexicana y bueno, uno de los grandes acervos que tenemos, es el más grande de los que tiene la Fonoteca Nacional, es el acervo de la XEW. La XEW hace muchos años pues ha conservado gran parte de su acervo, con muchos problemas porque en algún tiempo se inundó el acervo que tuvo la XEW, se trasladó a otro lugar aquí en la Ciudad de México, pero en una parte rural de la Ciudad de México, de tal manera que se necesitaba un lugar para guardar bien, en buenas condiciones, el acervo del XW, y entonces lo que pasó es que está en la Fonoteca Nacional, tenemos algo así como 150,000 cintas de la XEW. La mayor parte de lo que tenemos en la Fonoteca Nacional es el material de la radio mexicana. Ya hace un par de años, nos fue a visitar doña Amparo Garrido. Doña Amparo Garrido era la dama, la actriz, la dama joven de las radionovelas mexicanas, es decir, la estrella de las radionovelas. Fue, y yo le dije, oiga, doña Amparo, ¿usted sabe dónde se encuentran todas las radionovelas que usted grabó? Me dijo, no, no sé, no, pues debe estar en la XW, no sé. Entonces la llevé a la bóveda y le enseñé todo. Son como 70 pasillos donde se encuentran las cintas del XW. Y le dije, mire, aquí está todo lo que usted grabó, está aquí están las radionovelas. Pues se emocionó mucho. Había una radionovela que es Chucho el Roto. Fue la radionovela más popular, la que tuvo más éxito, porque se transmitió durante 12 años un programa diario. Así que tenemos en la fonoteca 3,149 capítulos de Chucho el Roto. ¿Quién era el actor? ¿Era López Ochoa? Era López Ochoa y Sí. Amparo Garrido. Y Sí. entonces, Manuel López Ochoa ya tengo entendido que murió hace tiempo, hace años, y Amparo Garrido vio y me dijo, ¿cómo no puede ser? Se metió a ese pasillo y empezó a acariciar las cintas. Dijo, ay, mi Chucho. Abrazó las cintas, las acarició, tomó la cinta número 1, se tomó foto con la cinta número 1 y con la 3,149, es decir, con 12 años de trabajo diario en la XW. Naturalmente, pues es de las estrellas. Yo le dije, doña Amparo, aquí en la fonoteca trabajamos justamente para que dentro de 100 años, dentro de 200 años, la gente pueda escuchar las cintas de Chucho el Roto y pueda saber que existen. Ahora, todo lo que tiene guardado ahí, todo lo que se tiene, como el caso de Chucho el Roto, la fonoteca es como una biblioteca, puede uno sacar, retirar
regresar. No se puede retirar. Nada, ¿verdad? Nada, nada. Pero lo que pasa es que la fonoteca, sí, efectivamente, como tú dices, es cierto, es una especie de biblioteca sonora, ¿no? Una biblioteca que suena. Y entonces lo que nosotros más bien hacemos es que, digamos que nuestro compromiso es digitalizar los documentos que tenemos en la fonoteca. Naturalmente eso es muy difícil porque pues para digitalizar se necesita, si tenemos 600,000 documentos y cada uno dura alrededor, digo, un promedio, no sé, 20 minutos multiplícalo por 600,000, pues no sé en cuánto tiempo lo tienes que hacer. Además de que cada uno de esos documentos lo tienes que tener en buen estado. Muchos de los documentos que llegan a la fonoteca, pues llegan con hongos, o llegan con humedad, o llegan con resequedad, en fin, pueden estar rotos, en fin, cada tipo de documento tiene sus propios problemas y hay que saber cómo tratarlos, ¿no? Entonces, antes de digitalizarlos, tenemos en la Fonoteca Nacional un área que es el área de conservación. Llegan los documentos y mira, las cintas pueden llegar con hongos, entonces hay que darles un tratamiento, ¿no? Un fungicida, etcétera, sustancias que acaben con los hongos sin dañar el documento. O, por ejemplo, puede ser que tengan agua. Fíjate que muchas cintas de carrete abierto, de las cintas antiguas, lo que tenían era que se humedecían, pero es el tipo de material. Las cintas que se produjeron en ciertas épocas eran de cierto material, tenían cierta combinación química que hacía que pudieran almacenar agua. Entonces empezaban inmediatamente pues les decimos que tienen hidrólisis. Entonces tú las quieres reproducir en una máquina y no jala, se atora, se atasca y además suena muy opaco. Entonces tenemos hornos, de tal manera que tú metes esa cinta a hornos especializados y lo dejas a unos 50 grados más o menos de temperatura, grados centígrados, y los dejas ahí 12, 24, 36, 48 horas, hasta que te das cuenta, se van revisando y cuando ya están listas, se sacan y se mandan inmediatamente a digitalizar. O sea, cada documento tiene sus características. Ahora, por ejemplo, en Europa, y bueno, en Estados Unidos me imagino que también, ya hay unas maneras de digitalizar discos que no tocas el disco, sino que un rayo láser, bueno, un láser lo escanea y ya una vez escaneado, un programa reproduce el sonido. Y eso nos ha permitido, gracias a Francia, al Instituto Audiovisual de Francia, hemos podido digitalizar algunos discos rotos que son únicos, pero un escáner los reproduce y te arroja el sonido. Entonces, es un mundo, porque cada documento tiene su chiste, ¿no? Tenemos especialistas en cintas, pero tenemos especialistas en discos de 78 revoluciones, tenemos especialistas en, por ejemplo, en cilindros, porque en la época de Edison se grababan cilindros, como tú sabes. En fin, cada documento es diferente y ahí en la fonoteca pues lo que tenemos es el acervo sonoro de lo que se ha grabado en México. Fundamentalmente eso es lo que rescatamos, ¿no? ¿Y cómo ya ha llegado todo ese material a la fonoteca? ¿Y cómo siguen ustedes buscando material? Por ejemplo, yo entrevisté a Arturo Cordero y me Sí, enseñó lo que tiene de su papá. sí, cómo no. Y lo tiene todavía en bolsas. O sea, todavía no puede revisar todo lo que está aquí. Es No, que y Víctor creo que Cordero, me platicó de ti que fuiste y que te sí, llevaste unas cosas. es Pero que, le dije, bueno, ¿y por qué no está en la fonoteca? Y dije, porque no sé qué hay qué hay no, aquí. no, sí hay, sí hay. Es que Víctor Cordero es un compositor muy popular y Sí, le sí. grabaron muchísimo. Entonces, incluso él se grababa. Fíjate que Víctor En Cordero cinta, tenía ¿no? Se podía grabar ahí con y en unas... discos, tenía sus propias, antes aquí en México, bueno, yo creo que también, naturalmente en Estados Unidos, pero se vendían unos aparatos para grabar discos en tu casa, se les llaman discos instantáneos. Y entonces Víctor Cordero tenía hacía sus propias grabaciones. No, lo que pasa es que Arturo nos llevó, creo que 1,200 discos de que eran de su papá. Algo así. Entonces nos dio muchos, pero todavía tiene más. O Sí. sea, quiere decir que la colección de él
es muy grande, porque era un compositor muy popular y muy exitoso, al cual le grabaron desde Javier Solís y Jorge Negrete, todo el mundo le grabó a Víctor Cordero. Ujú. ¿Y cómo consiguen ustedes el material? Ah, ¿Hacen bueno, promoción? ¿Hacen que la gente que tenga algo guardado en una gaveta o en un baúl y aquí está lo que tengo? ¿O tengan mucho celo de no soltarlo? no, mira, al principio cuando se hizo la fonoteca, Ujú, se aceptaron algunas colecciones muy importantes. Por ejemplo, la del XCW es de las primeras colecciones. Hay colecciones de etnomusicólogos que han viajado a lo largo de México y han grabado la música de los pueblos de México, ya sea pueblos indígenas, música tradicional, música regional, en fin, hay todo tipo de colecciones. En algún momento se hizo una convocatoria hace años para pedirle a la gente que tuviera cosas en su casa que las llevara a la fonoteca. Claro, la fonoteca era entonces muy pequeña, tenían 5,000, 10,000, 15,000, no sé cuántos documentos entonces, y estaba empezando, y bueno, naturalmente estaba apenas eh, iniciándose el acervo. Ahora lo que hacemos, si tenemos un área, un departamento, sí, un área de la Fonoteca Nacional que se dedica a investigar. Entonces, ellos sí están en contacto con gente. Cuando llega gente y nos dice, oye, tenemos en nuestra casa tales y cuales discos, mis compañeros lo que hacen es revisar ese material, ver qué tan único es, qué valor histórico tiene. Y hacemos nosotros, lo que es muy importante es que tenemos nosotros un comité dentro de la fonoteca, nos reunimos todas las áreas y discutimos todas las colecciones, porque mucha gente quiere llevar, muchas instituciones quieren llevar sus colecciones. Llega un momento en que no puedes tener todo en la fonoteca, porque a lo mejor ya lo tienes y no puedes tener tantas copias. En un momento nos pusimos a ver de qué cosas teníamos repetidos y, por ejemplo, el disco más repetido en la fonoteca, el que más veces tenemos, es a los Panchos tocando, creo que Caminemos, y no me acuerdo si Rayito de Luna del otro Luna, lado, Luna. Ujú. pero tenemos, creo que 35 veces ese disco. Ya no podemos tenerlo 36 veces, necesitamos Bueno, ¿y qué hacen ir. con si quieren conservar uno, qué hacen con los 34? No, ahorita los tenemos ahí están Ah, en bueno. la fonoteca, ¿no? Pero va a llegar un momento en que tengamos tantas cosas que nos tendremos que plantear. Ahorita tenemos 600,000 documentos en la fonoteca, pero necesitamos, bueno, 600,000 tenemos, pero las bóvedas logran tener hasta 1,200,000 soportes. Entonces, en algún momento, pues ya vamos a tener demasiado y tendremos que ver de cuál tenemos repetidos, en fin, ¿no? Para saber qué hacemos, pero bueno, ahorita todavía no llega el problema difícil, ya en algún momento llegará, pero lo que sí es importante es decir que ahorita por lo pronto solamente aceptamos ya cosas que son verdaderamente importantes. Hay colecciones que hemos recibido últimamente que son muy, muy importantes. Bueno, todas, pero hay algunas que tienen algunas cosas insustituibles, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Nacional, que es la institución donde se encuentran los principales intelectuales de México, ellos se hacen conferencias todo el tiempo, el Colegio Nacional hace conferencias gratuitas. Ahí tenemos a los grandes intelectuales de México dando conferencias, por ejemplo, Carlos Chávez, Diego Rivera, dando conferencias en el Colegio Nacional. Por ejemplo, otra de las colecciones así muy bonitas que nos han llegado en los últimos años, el bachiller Gálvez y Fuentes, que fue locutor del XCW, entrevistó a las grandes personalidades de México y tenemos ahí su colección de cintas. Entonces, bueno, no nada más es música, o sea que tenemos nosotros a los científicos, a nuestros intelectuales, arquitectos, fotógrafos, tenemos reportajes, programas de radio, conciertos, los discos antiguos, tenemos de todo. El tema que tú me digas, oye, ¿tendrás cosas de economía? Sí, sí tengo. ¿Tendrás cosas no sé, de deportes? Naturalmente que tenemos. ¿Tendrás cosas de biología? Pues sí, naturalmente que tenemos a grandes personalidades hablando, científicos mexicanos, astronomía, lo que tú quieras.
O sea, una fonoteca es una biblioteca porque tenemos todo tipo de conocimiento, pero lo tenemos en grabado sonido, ¿no? en voz, Que como tú el digas, programa oye, Un Mundo Nos Vigila de Pedro Ferriz, ay, algo así sí, ahí. también, todas esas cosas, todo lo tenemos. Muy bien. En la cuestión musical, en la cuestión, tienes bastante de Agustín Lara, de Gonzalo Curiel, de Álvaro Carrillo. Tienes Bueno, bastante, me imagino que de ellos, ¿no? naturalmente, o sea, la música mexicana es uno de los asuntos fundamentales de la Fonoteca Nacional, porque pues naturalmente que son tantos años de música mexicana. Hoy tú me dijiste Agustín Lara, Gonzalo Curiel. En la colección del Bachiller Gálvez y Fuentes está, por ejemplo, una de las grandes entrevistas a Agustín Lara. Son 3 cintas, hora y media, de conversación entre el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes y Agustín, y ahí Agustín va contando su vida, es una entrevista maravillosa. Pero, por ejemplo, en otra ocasión, el bachiller Gálvez y Fuentes va a visitar a Gonzalo Curiel a su casa, No, hombre. y entonces lo entrevista y le dice, maestro, ¿qué está haciendo? Y dice, pues estamos aquí ensayando, está aquí conmigo en mi casa, invité a Emilio Tuero e invité a Silvia Pinal, están aquí, vamos a hacer un programa de radio y estamos ensayando. Entonces ensayan, cantan y platican. Y Gonzalo Curiel, por ejemplo, le dice al bachiller, el bachiller le pregunta, el maestro Curiel, son tantos años de éxitos, ¿por qué no hacemos un recuento de sus éxitos? Y Gonzalo Curiel le dice, ¿cómo no? Y empieza a tocar en el piano y a hacer un collage de las canciones en las que ha triunfado Gonzalo Curiel. Y fíjate que es muy bonito porque le dije a Gonzalo Curiel, hijo, le dije, oye, fíjate que tengo la voz de tu papá platicando. Entonces le escuchó y me dijo, oye, yo, cuando Gonzalo Curiel murió en 48, yo creo que Gonzalo iba, no sé si en la primaria o en la secundaria, me dice, desde 1958 no oía la voz de mi papá. Mire, Entonces ahí pudo escuchar en esta colección se le han de esta... haber salido las lágrimas hasta... No, pues Sí, imagínate. sí, ya me imagino. Así pasa, porque mucha gente, muchos han venido, personas diciendo, oye, mi papá fue el locutor o mi abuelo y yo nunca lo he escuchado. Hace un par de años, fue la hija de un presidente mexicano, Adolfo López Mateos, la nieta, Juliana, y yo le conté, oye, aquí en la fonoteca está la colección de tu abuelo. Me preguntó que si lo teníamos digitalizado y le dije sí, y ella me dijo, es que yo nunca he escuchado la voz de mi abuelo. Dije, eso sí no puede ser. Le dije, ahorita lo tienes que escuchar y le pusimos un audio ahí en la fonoteca que fue la visita de Adolfo Kennedy, López Mateos a Indonesia. oh, Indonesia. Entonces, muy interesante porque estuvo con el presidente Sukarno en una visita oficial. Entonces, ese tipo, tenemos la visita de Charles de Gaulle a México, Mm. entonces, la visita de Kennedy, Jackie Kennedy, de sí, Kennedy, y Jackie Kennedy hablando en español sí. aquí en México, un discurso muy famoso, tenemos la grabación, pues es oír la historia, ¿no? Porque uno de pronto piensa, bueno, pues la historia es muda porque pues no sabemos a qué sonaba la voz de Napoleón, no sabemos a qué sonaba la voz de Alejandro Magno, tuvieron que hablar de algún modo, pero no sabemos. Gracias. Yo creo que lo sonoro es algo que es tan evidente en nuestras vidas. Mandamos mensajes de WhatsApp, hacemos videos, que ya hemos perdido esa conmoción que fue para la humanidad el guardar el sonido grabado, porque fue una conmoción para los personajes del siglo XIX que se escucharon a sí mismos. Es una cosa muy chistosa, porque fíjate, si no es por una grabación, tú no sabes cómo hablas, porque hasta que no te oyes en un cassette o en un programa, tú dices, ay, esa no es mi voz, y resulta que Sí, esa es sí. la voz que escuchamos de ti. Entonces, cuando la gente se dio cuenta cómo hablaba en realidad, yo creo que sí fue una especie de golpe para la humanidad, ¿no? El descubrir el sonido grabado. Ahorita que estás hablando de que la fonoteca tiene bóvedas, me recuerda, hay Sí, una serie aquí en Estados Unidos que se llama La Bodega número 13, pero sí. es la número 13 porque hay muchas. Ah, Y sí, es una donde abres tienes el recibidor muy chiquito tranquilamente, pero después abres la puerta sí. y se te pierden. Y después tienen bóvedas que la única manera de entrar es digitalizar y un elevador que sube y que baja. Ah,
y abre la puerta o tienes la llave para abrir y tiene otra bóveda que se ve inmensa. ¿Algo Ajá. así es la fonoteca? Pues la fonoteca, no sé si sean, sí son, son grandes bóvedas, son dos pasillos, son dos, cada piso es un gran pasillo que atraviesa pasillitos a su vez con carros que se mueven para abrir nuevos pasillos y cada uno de ellos tiene pues cosas distintas, ¿no? Sí, para mí es un laberinto. Una Sí. vez que fue a visitarnos un amigo, fueron dos amigos, una amiga y su esposo, fueron juntos, les enseñé la fonoteca, le enseñé nuestra colección de discos de música de concierto, las entrevistas a escritores, la radioeducación, etcétera. Y mi amigo dijo, mira, este es el lugar donde me gustaría quedarme encerrado si cae la bomba atómica. Dije, pues sí, siempre y cuando haya luz para que puedas escuchar todo. No te aburrirías. Nunca, nunca, no se acabaría, no te da la vida para El tiempo disfrutar. que pasa en la radiación, se hayan muerto todos afuera y estás tú y estás disfrutando. Estás feliz escuchando, por Sí. ejemplo, pues los conciertos de Bellas Artes, están todos los conciertos de los años 50, la colección histórica de Bellas Artes, está la actuación de María Calas en Bellas Artes, tenemos entrevistas con Manuel M. Ponce, que murió en los años 40 y es uno de los grandes músicos de México. Tenemos, bueno, pues si te quieres echar Chucho el Roto, pues tendrás que 12 años diario, escuchas un capítulo. En fin, es Pero la naturalmente. gente puede escucharlos Ah, ahí. bueno, eso es muy importante. O Mira, sea, puedes ir a la biblioteca y decir, ando buscando la canción la primera canción de Lara. sí, mira, ¿qué ¿La pasa? tienes? Sí. ¿La puedo escuchar? ¿Puede la gente Sí, mira, esa ver es una esto? pregunta fundamental porque todo lo que tenemos en la fonoteca es de acceso público. Eso significa que todo lo que llega a la fonoteca lo inventariamos, hacemos una ficha y eso se sube a una base de datos y ya todo lo que está ahí, tú puedes saber todo. Vas a la fonoteca y todo lo sabes lo que tenemos. Y cuando lo digitalizamos, todo lo que se digitaliza, en el momento en que se digitaliza, entra a la base de datos y se hace público, se vuelve público. Entonces, en la fonoteca tenemos una audioteca, es decir, tenemos un lugar donde la gente puede ir a escuchar el acervo de la Fonoteca Nacional, todo lo que está digitalizado se escucha. No es algo que se pueda poner en línea, porque si lo pones en línea puede dar oportunidad a que se descarguen audios de los cuales no somos dueños, no somos dueños de los derechos. Entonces le tenemos que pedir permiso al dueño para que nos autorice a tener una copia autorizada de ese acervo. Entonces, en primer lugar, somos cuidadosos de los derechos del material que está ahí en la Fonoteca Nacional, pero lo que sí estamos haciendo es que hay otros lugares desde donde se puede consultar el acervo de la fonoteca. Ahorita, por ejemplo, hay dos ciudades donde ya tenemos una conexión de la fonoteca, que es Tlaxcala, es donde la Fonoteca Nacional es parte de la Secretaría de Cultura Federal de México. Entonces, ahorita para nosotros, Tlaxcala es como nuestra segunda sede. Tlaxcala es para la Secretaría de Cultura, el estado donde estamos haciendo cosas todo el tiempo. Es un programa de descentralización de la cultura y entonces ahí estamos trabajando todo el tiempo con Tlaxcala. Y la otra ciudad donde se encuentra una conexión con todo el acervo de la Fonoteca Nacional es Mérida, entonces Mérida, Yucatán. Y con la idea, naturalmente, de que haya cada vez más ciudades que puedan tener acceso a la Fonoteca Nacional. Es decir, por ejemplo, estamos pensando ahorita, pues varias ciudades, pero por ejemplo Torreón, Coahuila, que desde Torreón se pueda consultar también el acervo de la Fonoteca, que vaya creciendo, ¿no? Está muy bien. Porque imagínate, ahí te das cuenta, por ejemplo, ahora que trabajamos con Tlaxcala, pues que van llegando investigadores, musicólogos, incluso fíjate, la Ciudad de México es tan grande que hay partes de la Ciudad de México que nos dicen, nos queda más cerca ir a Tlaxcala que a Coyoacán, porque atravesar la Ciudad de México puede significarte La 3 fonoteca está horas en camino. Coyoacán. ¿Está en Coyoacán la fonoteca? La fonoteca está en Coyoacán,
te digo, en el Claro. mero centro de Coyoacán. Tengo una pregunta. Sí. Ahorita que hablaste hace un rato del pedir permiso a los autores para poder soltar la información. ¿Qué hay A los diferencia dueños del entre documento. alguien que se dice esta canción es de dominio popular, pero no te dan el nombre del autor? Ah, ¿Cómo no. trabajan ustedes esa situación de que no hay autor porque es de dominio popular y puedes hacer lo que quieras con el dominio popular? Ah, no, 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 pero mira, aquí más bien es los dueños del documento. O Ah, sea, ok, tú, por entonces. ejemplo, si tú tienes tu colección tú como entrevistador, aquí, por ejemplo, tu estación de radio, Ujú. y supongamos que estás en México, y tú me das una copia, y alguien quiere tener una copia de tu programa, yo te hablaría a ti, te diría, oye, hay una persona que está investigando tus entrevistas y quiere tener el programa en el que entrevistaste a Gaby Méndez, por ejemplo, la hija de Tomás Méndez. Ujú. Entonces te pedimos a ti como dueño de ese documento que nos des permiso para que ese investigador tenga una copia. Es más o menos como Es funciona, como ¿no? funciona. Pero Sí. en la cuestión de derechos de autor, ahí no se meten ustedes. Los derechos de autor, bueno, ya sabes que son varios aspectos de los derechos de autor, pero fundamentalmente el derecho moral, es decir, que se sepa que fulano, que Agustín Lara es el autor de estas canciones, nosotros, bueno, siempre respetamos eso porque nosotros estamos siempre basándonos en el disco original donde aparecen los datos y tratamos de, bueno, siempre de estar investigando que atribuyamos bien a los autores y como nosotros no somos una institución ni de lucro ni de nada de eso, nosotros no producimos, no vendemos un disco, nada de eso, pues no hay derechos patrimoniales, porque nosotros no estamos haciendo negocio con nada de eso, es una institución de consulta, ¿no? Dos Y de últimas preguntas. preservación, porque eso es lo importante, ¿no? Fíjate, por ejemplo, tenemos discos de algunas compañías de fonográficas, porque saben que ahí están guardadas en condiciones muy buenas para los discos. Nosotros tenemos unas bóvedas que tienen una humedad controlada, el clima controlado, Eso iba a todo decir. eso, la iluminación controlada, todo está así, se está monitoreando. Por ejemplo, 3 veces al día se hace el monitoreo de la luz, del aire, de la temperatura, porque no varían más allá de 1 grado o 1,5 grados de temperatura la temperatura de las bóvedas. Eso las protege. Entonces, algunas compañías, bueno, la XCW, que no es productora de discos, pero tenemos su acervo, es porque estamos nosotros garantizando esa seguridad para los documentos sonoros. Tu trabajo, ya por último, tu trabajo en la fonoteca, ¿se puede decir que coronaste tu carrera al estar ahí? Ay, es una pregunta muy difícil. Yo espero que siga todavía mucho tiempo para tener más carrera yo, pero sin duda yo creo que es pues yo llevo muchos años como investigador en la Fonoteca Nacional. O sea, yo llegué ahí casi cuando entró la Fonoteca Nacional, en 2012, yo creo que más o menos, creo que en enero de 2012, diciembre de 2011, algo así, llegué a la Fonoteca como investigador a investigar el bolero, las cantantes, Agustín Lara, la música de los años 20, los años 40, todo eso lo estuve investigando y para mí yo creo que es un ciclo muy importante porque pues yo ya, digamos, ahora como director pues ya no regreso a ser investigador, ya tendré que buscar otra cosa, otro horizonte, pero naturalmente que sí es una coronación, es un orgullo único, ¿no? Para mí es un privilegio, bueno, yo diario, te lo juro, pienso que es un gran privilegio trabajar en la Fonoteca Nacional, pues dirigiendo a un equipo que es un equipo único de personas porque hacen cosas, por ejemplo, como pues muy especializadas, saben cuidar los discos, las cintas, saben tratarlas, saben digitalizarlas, saben hacer funcionar las máquinas para hacer la captura correcta, saben hacer trabajos de difusión, de investigación. Estamos todo el tiempo trabajando con coleccionistas, con músicos, con instituciones, con orquestas. Por ejemplo, hay un proyecto para ayudar a las salvaguardias de la orquesta típica de la Ciudad de México, una orquesta que se inició en el Porfiriato y hay discos desde 1900, 1903 que tenemos en la fonoteca. Entonces, trabajamos pues muy cercanos con la orquesta
para que ellos sepan lo que tenemos, para ayudarlos y para hacer un proyecto grande. Así, todo el tiempo estamos trabajando, ¿no? Con las radiodifusoras. Hay radiodifusoras en el país que tienen problemas porque sus acervos ya tienen algún desgaste y les damos capacitaciones. Y además, fíjate que la Fonoteca de México es la única fonoteca a nivel nacional en Iberoamérica. Entonces, hacemos mucho trabajo de colaboración con países que quieren hacer sus fonotecas o que están buscando tener especialistas en conservación del sonido. Y entonces hacemos todo el tiempo trabajo con otros países, no nada más con México. Muy bien. Con España, Cuba, sí, es muy bonito eso. Pavel Granados, fue un placer charlar contigo sobre el Armando, acervo igualmente. cultural, fonético, o como se diga, de México. Pues el patrimonio sonoro. Yo te agradezco Sonoro. mucho que esta plática, conocerte, platicar, y estoy seguro ya, bueno, más que seguro ya tú y yo ya tenemos muchas cosas de qué platicar después y muchos proyectos juntos. Muy bien, pues es un placer, un gusto y gracias por concederme esta entrevista en Radio Nuestra América. Gracias a ti, gracias al público de Nuestra América, Armando. Hasta luego. Hasta Chao. luego.